Hola, hola, Kinokis. Estamos aquí para presentaros el segundo vídeo dedicado a Hiroshi Shimizu, a las películas sobre la infancia que rodó este director japonés clásico de los años 30, 40, 50. En este segundo vídeo vamos a hablar sobre las películas que hizo en centros educativos, en centros donde se educaba a los niños. Contamos otra vez más con Guillermo, que es un gran aficionado a Shimizu y al cine japonés en general. Hola, Guillermo. Hola Raúl. Y en las sombras, en la oscuridad, está nuestro demiurgo Oscar Martínez, que está haciendo la realización. Bueno, hemos escogido, bueno, básicamente es que de las 160 películas que rodó este buen hombre en 35 años, tenemos acceso realmente a muy pocas, un porcentaje muy pequeño, y tenemos tres películas que pueden entrar en este tipo de centro educativo. Son tres películas que tienen conexiones, pero también tienen las tres diferencias. Y que de hecho son Nobuko del 40, que es una película que digamos está ambientada en un internado femenino. La Torre de Introspección, que es del 41, que está ambientada en una especie de reformatorio para niños difíciles, niños y niñas, y luego la tercera película, que es la Escuela Shinomi, que es una escuela especial para niños que tienen algún tipo de minusvalía, ¿no? En este caso cambia algo que también cambia con respecto a las películas que comentamos en la anterior sesión, en que aquí la mirada es un poco más adulta, o sea, casi siempre los protagonistas, al menos el punto de partida de la historia, la parte de personajes adultos, y el hecho de que en las películas que hablamos en el vídeo casi todo eran de niños, o sea, eran niños masculino, ¿no? Mientras que aquí es mucho más diverso. Hay películas de niñas y películas mixtas. Y con esta pequeña introducción, si queréis saber más de Hiroshi Shimizu, que es un director que ya hablamos en el pasado vídeo, que es un director que no es especialmente conocido, y si habéis venido directamente a este vídeo, os aconsejo que veáis el vídeo anterior, no tanto por las películas en sí, porque son películas diferentes y se pueden ver en el orden que queráis, sino porque en la introducción de ese primer vídeo introducimos un poco a Shimizu como cineasta, ¿no? Y creo que es interesante, antes de oírnos hablar de sus películas, saber un poco quién es Hiroshi Shimizu, a no ser que ya lo conozcáis, entonces a vuestra bola con alegría. Y vamos con la primera película que la presenta Guillermo, que es Nobuko. Vale, pues vamos a hablar de Nobuko. De entrada, si visteis el anterior vídeo, Nobuko presenta una novedad muy interesante y es que en este caso no lidiamos, como ha dicho Raúl, con niños pequeños, sino que lidiamos con chicas, incluso ya diría mayores, como preadolescentes o casi adolescentes, que como ya veremos ya es un cambio muy interesante. Entonces, la protagonista se llama Nobuko, es una joven que va a trabajar a un colegio de chicas, un colegio de bien, y la película básicamente explica los problemas que tiene para hacerse valer ahí. Por ejemplo, el primer problema que tiene es que ella viene de un ambiente rural y de una clase más baja, y entonces algo que se da mucha importancia es que ella tiene un acento muy marcado. Y entonces al, algunas de sus alumnas se ríen un poco de ella por el acento ese que tienen, que delata que viene de otro estrato social. Entonces, a medida que avanza la historia y que Nobuko comienza a integrarse en este sitio, encontrará una alumna concreto con la que tiene como una especie de enfrentamiento, que es una chica que viene de un padre que es muy adinerado y que pasa totalmente de ella, le vacila, se ríe de ella. Y cuando Nobuko quiere hacerse valer, tiene el problema de que el padre de ella es uno de los principales inversores en ese colegio privado. Por tanto, realmente el resto del profesorado no está muy por la labor de enfrentarse a la niña porque viene de un padre que es muy importante para la institución. Y aparte de eso, hay otras ideas que ahora comentaremos, como la diferencia entre las niñas que están en una institución privada y que les espera un futuro prometedor, y Nobuko inicialmente está alojada en casa de su tía, que es geisha, y se dedica a educar a otras niñas para que se introduzcan en el mundo de las geishas. Entonces, en cierto momento, cuando eso se descubre, le obligarán a Nobuko a que se quede alojada en esa institución, porque es inaceptable que una profesora que trata con niñas de bien
en su día a día esté conviviendo con una geisha o moviéndose en un ambiente que se considere inapropiado. Y bueno, básicamente esto es el argumento, a grandes rasgos. Como en todo el cine de Shimizu, la idea es dejarse llevar por las diferentes situaciones, es muy episódica con diferentes anécdotas y extraer un poco pues la gracia de Shimizu a partir de aquí. Entonces, a mí Nobuko no me parece una de las mejores de Shimizu, creo que es, digamos, tabla media, pero una tabla media de Shimizu, hablando yo y Raúl, es mucho, no es una película en absoluto desdeñable, me parece que es denotable. Eh, y creo que tiene bastante gracia por varios aspectos. De entrada, me gusta mucho, a ver qué opinas tú, la manera en cómo combinan esos dos futuros de las niñas. Las niñas que tienen como un futuro ya como mucho más casi ya hecho, ¿no? Que las educan para ser niñas de bien, y las niñas que vemos muy por encima en el sitio donde está su tía, que las educa para ser geishas. Y aunque Shimizu no es un Naruse o un Mizoguchi que entre mucho en temas así de crítica social o de feminismo, sí que lo deja entrever entre líneas y creo que funciona bastante bien. Yo creo que está claro que no es la idea fundamental de la película, pero sí que la deja bastante claro que también le interesa. De hecho, a mí cuando la estaba viendo me supo poco, porque en la historia de las geishas hay una de las alumnas, una joven estudiante, que es como muy como muy impulsiva y simpática, que dice que quiere ser la mejor geisha del mundo, pero luego empieza a mirar con un poco de envidia o de celos o de curiosidad a las estudiantes, ¿no? Y decide que quiere ser estudiante. Normalmente en el cine de Shimizu siempre hay como una especie de trama general, pero que es muy general, en la que hay muchas pequeñas subtramas, y en lo que realmente a Shimizu le interesa son las pequeñas subtramas, las pequeñas historias y tal. Esta en ese sentido es posiblemente la película menos Shimizu, en ese sentido, porque yo creo que la historia se centra demasiado en Nobuko con Eiko, con la chica esta rebelde, y casi toda la película tiene que ver con estos dos personajes. Entonces sí que hay un buen número de personajes secundarios, pero no tienen un desarrollo suficiente como en otras películas de Shimizu. Y justamente de todas las subtramas, la que yo eché de menos más, que hubiera más desarrollo, porque además se resuelve con un Deus Ex Machina muy pim pam, es justamente el de esta joven geisha, esta joven aprendiz de geisha que está cerca de la prueba final, ¿no? Se acerca a su prueba final. Y porque el personaje es muy chulo, es un personaje muy chulo. O sea, sale un par de veces, bueno, tres cuatro veces, con 4 pinceladas, y te llama la atención. Y yo me hubiera gustado ver más a ese personaje, interactuar más con Nobuko o incluso con otras niñas, estudiantes. Sí, sí que es verdad. Que es como una idea como que yo no os diría desaprovechada, yo creo que es que directamente a Shimizu no le interesa, parece nota que no le interesaba, que es una pena porque realmente tiene mucho potencial y daría muchas ideas, pero sí que es verdad que se nota que a Shimizu le interesa más la idea de Nobuko versus la niña rebelde, sobre todo porque luego cuando veamos ahora la torre de introspección se repite, Sí. como en Shimizu, o sea, se repite la misma idea y además con los mismos caminos por en medio. Aunque con algún pequeño matiz. Sí, sí. Y en la torre de introspección mejorado, ¿eh? Además. Sí, sí, yo O diría que sea, sí. esto es como un borrador de una de las subtramas de la torre de introspección. Lo que me gusta de todos modos de esta subtrama es que lo que contaste otro día, que Shimizu no juzga a los personajes, porque es muy fácil, obviamente, cogerle manía a esta niña mimada que se mete con la profesora porque tiene el acento de clase baja y está de parte de la profesora, pero a medida que avanza la película, lo que sucede es que la profesora se va ganando al resto de alumnas y la niña esta rebelde se va quedando como más aislada y llega un punto en que aunque incluso la profesora sabemos que tiene razón y que está haciendo lo que debe, hay momentos en el que yo no podía evitar sentirme mal por la niña esta cuando ve sobre todo que el resto la van aislando. Y al final incluso se ve cómo este proceso de aislamiento es contraproducente y cómo la niña va sufriendo. Y luego al final incluso descubres que este carácter viene por un motivo y es porque tiene un padre que es muy rico pero que la tiene como abandonada y no sé si su madre murió si no recuerdo Sí, mal. sí. Entonces hay toda una historia detrás. Entonces Shimizu Hay una madrastra que no la quiere y que de hecho por eso está en el internado, ¿no? Porque... que eso es que lo de siempre se repetirá en la escuela de Shinami también lo de la madrastra, o sea, es como... pero es interesante porque en la escuela Shinomi lo de la... mira, más que en la escuela Shinomi, que es idéntico, me hace gracia que en la torre de la introspección también hay una madrastra que además lo interpreta la misma mujer,
la misma actriz, que es además la que interpretaba a la madre en Niños, en Niños del Viento y en Four Seasons of Children. Y curiosamente, haciendo de madrastra en esta, es un personaje que aparece una vez en la película solamente, pero que te cae como el culo. Pasa de todo. Y luego es la madrastra buena que no es aceptada por el hijo, ya hablaremos de ella, Correcto. en La Torre de la Introspección, ¿no? Que es la misma actriz. Y que además es una actriz que da como buen feeling. O sea, es como. Tiene cara de buena madre. Sí, 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 sí. Y eso es algo que me gusta mucho del cine Shimizu y que creo que es algo que hace que hoy día siga. Porque es una película que en muchas cosas puede parecer a la gente como que está como anticuada, entre comillas. Por ejemplo, algunas de las trampas que le pone la profesora para pillar a la chica o cosas así, hoy día las podemos ver como un poco inocentonas, que tampoco lo veo como algo malo. Pero estos valores sí que creo que se mantienen totalmente, porque no es una película eso de buenos y malos, sino que y además Shimizu, la manera como profundiza en el personaje de la niña rebelde para que entendamos por qué es así y que simpaticemos con ella funciona, o sea, consigue que simpatices con ella y que entiendas y te lo creas, que sea un personaje que tenga una personalidad, que no sea simplemente una niña malcriada con dinero, sino que realmente pues sea una niña que bueno, pues que se siente como poco querida y la manera de hacer lo que tienes, pues siendo como la líder, provocando a la profesora, haciéndose la graciosa, etcétera. Y a mí es de las cosas que más me gustó de Nobuko. Siendo un Shimizu mediano, es de lo que más se me ha quedado como. A mí un aspecto negativo, pero que tiene que ver con lo que dices tú, el momento en que la niña toma conciencia y toma demasiada conciencia de golpe. Puede ser, sí, sí. ¿Sabes? El momento en que está el momento en que ella se sincera con la profesora y tal, es como el diálogo es muy obvio, el diálogo, que es justamente algo que es bueno de Shimizu, que normalmente es muy bueno insinuando o incluso mostrando, y que no siempre apuesta por hacer que los personajes digan claramente el conflicto, ¿no? Ya hablaremos con una torre de introspección, que es una historia muy parecida, pero creo que, no, que hay mucho menos en eso. O sea, es mucho más, insinúa mucho más, que el personaje de Tami es mucho más insinuado que no este de Eiko, que es como muy, se hace muy evidente en la parte final. O sea, ella tiene demasiada autoconciencia, ¿no? Mientras que Tami reacciona de una forma más instintiva, ¿no? Y algo que me sorprendió de la película, y que es otra de las cosas que me pareció, no mal, pero sí que me pareció que era poco Shimizu, es una película que tiene pocos exteriores. Iba a decir justo lo mismo ahora. Exactamente lo mismo. Sí, sí, que esto, que el Shimizu es todo al aire libre y estas. Salvo la excursión que hacen, que van todas juntas, que piensas, hombre, menos mal. Y que es una escena que es muy Shimizu, sí, sí. Y que es bonita. Bueno, además de que vemos a la Eiko en acción, haciendo de sus trastadas, ¿no? Pues una escena muy bien rodada, la escena de exteriores, y todos en interiores, y aunque tiene cosas muy chulas, como juega con los espacios, lo hace muy bien, como a veces la cámara se mueve de una sala a otra sin cortes, y así tiene cosas muy chulas. Yo creo que se siente menos en este espacio cerrado, donde todo está mucho más controlado. Curiosamente lo veo menos a gusto que en las otras películas. Sí, de hecho, de las tres que hemos comentado, o incluso de todas las que hemos comentado en los dos vídeos, quizá es la película en la que da un poco más la sensación de que está menos libre. No solo por ser encerrado, sino también incluso por la historia. Yo creo que se siente más a gusto con niños pequeños que con preadolescentes o adolescentes, creo yo. Tienen como más pureza los niños que no sé si se repiten algunos códigos que también ha jugado con los niños, ¿eh? Las peleas entre ellas y sí, tal. pero es diferente el rollo y él lo transmite, que no hay esa pureza infantil que había antes. Tampoco es que sea un retrato súper fidedigno de la adolescencia femenina. No, de hecho no es. La mayoría de personajes adolescentes de la película son positivos, entre comillas. Sí. Seiko, el personaje negativo, en realidad. Aunque la profesora habla en plural y dice, bueno, hay algunas niñas que son un poco malas, en especial Eiko, ¿no? Pero tú ves en la película y dices, bueno, malas, son todas sí, sí. hasta demasiado buenas. Lo único que hacen es que le ríe las gracias a ella, pero ya está. Luego poco a poco van tirando del lado de la profesora, incluso al final se vuelven un poco como repelentes, ¿no? En plan de, Sí. ya está siempre. Sabía que había sido ella la que provocaba, o sea, pero bueno. Sí, además es un proceso que es bastante rápido, ¿eh? O sea, al principio sí que le darían las gracias a Eiko, pero no tardan mucho en
en pasarse con a ponerse de acuerdo con... Y además cuando hablan entre ellas es como si ya tuviesen un poco de manía incluso de antes. Sí, pero eso sí que es verosímil, porque muchas veces, a veces, el que es el líder no es necesariamente el más querido, es simplemente el líder porque es el más fuerte o el que sabe Más, sí, manejar a la o el gente, más echado para adelante. echa Sí. para adelante, exacto, sí, sí. Y aún así, es lo que dices tú, siendo un Shimizu que es poco Shimizu y que posiblemente no es su película más brillante, por otro lado, es la que tiene un argumento más claro, más definible. Posiblemente para una persona que no haya visto nada de Shimizu, puede ser una película fácil para entrar, aunque, insisto, no es la película más definitoria del estilo Shimizu, pero ni de lejos. De hecho, me parece la película, de todas las que hemos comentado, me parece la menos puramente Shimizu. Aunque esa esencia un poco inocentona y tal, y de que no hay malos, y todo eso sí que es. O sea, en definitiva, es una película muy de él, pero que no se requiere tanto en los elementos típicos de su cine. Y, y no sé, alguna cosa más respecto No, por mi a parte no. Nobuko. Creo que la siguiente nos va a dar bastante más juego. Sí, de hecho, guardan algunas cosas con esta película. Ya hemos hablado que el personaje de Eikos, la chica traviesa, tiene aquí una traslación con Tammy, que es otra chica igual. La película, de hecho, también empieza de una forma muy parecida. Empieza con la llegada de una nueva profesora. Bueno, en realidad la película empieza con un profesor explicando a unos visitantes cómo funciona la torre de la introspección, que es una institución, una especie también una especie de reformatorio para niños que tienen problemas de comportamiento. Aunque se deja entender que no es al menos muchos de los niños que están ahí están porque sus padres lo han llevado. Al menos no entiendo que sea algo legal. No sé si en ningún momento vemos a ningún policía que lleve a alguien, a un niño detenido ni nada por el estilo, sino que son más bien que los padres lo llevan ahí. Y de hecho tienen una política de puertas abiertas. Bueno, un poco falsa porque luego se escapa todo Dios y van a buscarlos. Pero Exacto, sí, sí. la idea es, no, puertas abiertas porque se ponen cuando quieran, pero cuando se van los van a buscar y... Sí, sí. Sí, pero bueno, la idea es esa, sí. Sí, sí. Y, pero bueno, lo van a buscarlos, pero luego los castigos son como muy laxos. Sí, sí, eso sí. Y además intentan un sistema de educación que para el Japón de principios de los 40 me imagino que sería relativamente progresista, aunque algunas cosas, como creo que podemos hablar, algunas cosas sorprenderían justamente por lo contrario, ¿no? Porque también es la época del Japón más imperialista y hay algunas cosas de dominio y control y de hacer trabajar y estas cosas que sorprenderían, ¿no? Entonces, la teoría de instrucción se centra en una profesora que acaba de llegar. En el centro las profesoras se hacen llamar madres, tienen una casa donde, digamos, tienen control de una serie de niños y niñas. Es un centro mixto, hay tanto niños como niñas. Y a partir de esta madre conocemos varias historias de varios niños que están por ahí, las dificultades de esta madre para para hacerse con el sitio, ¿no? Al mismo tiempo con una de las niñas, que es Tami, que acaba de llegar, que es hija de un hombre también que tiene dinero y que básicamente y que trabaja mucho y que no tiene tiempo para ella y básicamente es una niña consentida que espera que en cualquier momento su padre vuelva y se la vuelva a llevar. O sea, y entonces hace trastadas, pasa de todo, hace campano, hace pellas, o sea, no va a clase, y todo este tipo de cosas. Y luego está una serie de niños que se van relacionando también con Tami, por lo general, como por ejemplo un niño que digamos que es que tiene tendencia a robar, a mentir y a dar mordiscos. Insisten en eso, que se llama un chaval con cierta gracia. Y que además tiene unos cambios de humor muy bestias. Es un personaje muy Shimizu, porque es muy inocente por un lado, pero muy travieso y gamberro por otro lado. Y por un lado se ve que no está bien ese comportamiento, pero Shimizu no lo juzga de forma negativa, sino que es como si
nos dijera forma parte del aprendizaje. Simplemente tiene que acabar de aprender, pero es normal que sea travieso, es normal que se escape, es normal que haga las cosas que hace, ya irá aprendiendo poco a poco, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay varias historias más. Hay varias, esta sí que es una película mucho más Shimizu pura y dura, aunque el punto de partida sea la profesora. Y también hay otro profesor, un actor muy conocido por todos nosotros, Chisu Ryu, posiblemente el actor fetiche de Ozu, que hace de profesor de una de las casas de niños, en el que está justamente el niño este que muerde y estas cosas. Y por ejemplo hay un niño que tiene una madrastra que le va a visitar, y cada vez que la madrastra va a visitarlo, él huye, se escapa, ¿no? Porque no quiere, básicamente no quiere aceptarla como madre. Curiosamente, la madrastra está más por el niño y está más preocupada por el niño, por su bienestar y más atento por él que todas las madres del resto de niños, o sea, todas las madres biológicas del resto de niños, ¿no? O sea, que aquí si en Nobuko jugaba con la madrastra que no quiere a la hija de otra, y en la escuela Shinomi volvemos a encontrarnos una situación similar, aunque aquí el hecho no es tanto en Shinomi, no es tanto el hecho de que sea hija de otra, hijo de otra, sino el hecho de que tiene problemas, es un niño que tiene problemas. Entonces, aquí es todo lo contrario. Aquí juega justamente con la madrastra, que es la que más se preocupa, la que más veces va a visitar, la que es súper atenta. Además, se deja entender que es de origen humilde, que el ir allí le supone unos gastos, los regalos que trae le supone también un esfuerzo que no es fácil para ella, y el niño que no hace más que huir y justamente es un niño que también se siente solo, ¿no? Y bueno, son básicamente varias pequeñas historias en las que posiblemente el personaje de Tammy sea un poco el más protagonista junto al niño que muerde, son un poco los dos más protagonistas. El personaje de Tammy tiene una estructura muy parecida con su relación con su madre siendo la profesora. Natsumura, que es la profesora que acaba de llegar, ¿no? Con la que entabla una relación, y luego con la relación que tiene de celos una alumna que también es de la misma casa, que toma celos de Tami, que se supone que es la niña que le toma celos porque es un poco porque la otra es la gamberra y no hace de nada, pero en el fondo ella tampoco se porta bien con Tami, ¿no? Eso es muy interesante porque en Eiko, la presión que tiene Eiko en Nobuko, la niña mala Eiko, la presión que tiene es general, ¿no? De todas las niñas que le acaban yendo por ella, ¿no? En el caso de Tami es capaz de formar su grupo de amistades, y además muy sólido, y además con niños. Y básicamente quien tiene celos y quien genera un conflicto es solamente con una chica. Y me parece no sé qué opinarás tú, me parece un conflicto más, no sé, me parece más real, más consistente, ¿no? Me lo creo mucho, me lo creo mucho más. Y también la relación de ella con madre, con su profesora, de conflicto, no es tan exagerado, aunque haya una escena en la que le pega un tortazo. Sí. Claro, haber visto Nobuko, haber visto Nobuko y la de la introspección casi seguidas. En Nobuko hay un momento en el que Eiko dice, tú eras la única que me regañaba, ¿no? Y lo dice como, yo buscaba eso, ¿no? Yo quería que me regañaras, ¿no? Y llega un momento en que dice, y quería, incluso hubiera querido que me dieras un bofetón. Lo hubieras puesto más fácil, pues justamente en la torre de introspección, que todo esto no aparece este diálogo, no hay ningún diálogo que sea tan obvio, ¿sabes? Tan autoconsciente. Justamente en el momento en el que la profesora le da la bofetada a la alumna, a Tami, la profesora se queda un poco traumatizada, incluso llega a plantear irse, porque considera que ella como profesora
no tiene, es un recurso que no quiere aplicar el golpear, no lo ve como algo positivo, lo ve como un momentáneo, una pérdida de autocontrol que no es buena. Como son los japoneses con el control, con el autocontrol. Pero a partir de ese momento que recibe el bofetón es cuando Tammy se integra en el lugar y deja de querer escapar. Porque durante toda la película vemos a Tammy siempre buscando escapar. Y justamente en ese momento es cuando Tammy le dicen, a la siguiente escena le dicen, oye, vamos a escaparnos, ¿te apuntas? Y ella hace un ademán de ir, de escapar, pero antes de salir dice, no, me quedo. Y es justamente después del bofetón. Sí, que es curioso porque, otra vez más, en la escuela de Shinomi también hay un bofetón y también la profesora que da el bofetón porque no se controlaba, le da un ataque de nervios y también se piensa en dejar la institución. Que es curioso cómo en Shimizu se repiten estas situaciones e ideas, pero bueno, lo bueno es que aunque se repitan, en cada película le da una salida diferente. No es una impresión de que otra más de lo mismo, es en plan de, bueno, es la escena de bofetada de Shimizu, pero en cada caso, pues según el argumento, según los personajes, pues tiene una salida u otra. Sí. De las que comentamos hoy, creo que es claramente la mejor de las tres. De hecho, la introspección es una de mis favoritas de Shimizu. Me gusta muchísimo esta película. Se nota que Shimizu conocía el tema, trabajó o conocía de primera mano instituciones como esta, que trataban con niños problemáticos o huérfanos. Ya comentamos en el anterior vídeo que incluso después de la Segunda Guerra Mundial acogió a unos huérfanos que son los que son protagonistas de Los Niños de la Colmena, su película más famosa, y que luego consiguió llevarles a un orfanato o institución de ese tipo para que pudieran vivir ahí y no en la calle. Entonces, realmente se nota que conoce la materia, vemos los niños lo indisciplinados que son, lo frustrante que es como no paran de irse, lo desagradecidos que son, por ejemplo. Vemos a los profesores que normalmente en cada casa hay como un padre y una madre, entre comillas, ¿no? Que son como los que se encargan de ellos, y como muchas veces dialogan entre sí, y como ves cómo se frustran en plan de que, bueno, que trabajas por los niños, pero luego ellos muchas veces pues no obedecen, o que les falta tiempo porque tienen un enfermo y tienen que cuidarlo. O sea, realmente en ese aspecto se nota que conoce mucho el tema y que lo muestra muy bien. Y luego hay una idea que no has mencionado que es muy interesante, que es que uno de los muchas tramas que hay es un antiguo alumno del centro que vuelve siendo ya un joven y que no se puede integrar en el mundo de fuera porque saben de dónde viene, de una institución de niños problemáticos y no le quieren emplear. Y el pobre vuelve con el rabo entre las piernas pensando, yo aquí estaba bien. También es un poco la idea de cómo es un sitio como cerrado, como seguro entre comillas, una vez lo aceptas, y cómo luego otra cosa es el mundo real, y en el mundo real pues pasa lo que pasa, que hay los prejuicios que hay, que la problemática para meterse en el mundo laboral. Y es una idea que tampoco se profundiza mucho porque es una película muy coral, pero que es muy interesante y que sigue ahí durante toda la película, ¿no? Porque el personaje no tiene una gran trascendencia, pero de vez en cuando va apareciendo y sigue la idea de fondo ahí, ¿no? Va siendo los niños que se quieren escapar, pero luego, curiosamente, el que se ha ido ya quiere volver, ¿sabes? Que es un poco lo que quizás les pueda pasar. Además, hay un elemento que creo que tiene una conexión con esto bastante, un poco rebuscada puede ser, pero que a mí me sorprendió mucho de la película. Es el hecho de que hay una vía de tren muy cerca de la escuela. De hecho, hay una escena tragicómica un poco entre absurda y patética de un niño que intenta suicidarse tirándose a las vías, pero cuando el profesor le dice ¡el tren!, el niño se levanta corriendo y tal. Bueno, es el hecho de que el concepto del tren está siempre ocurre algo parecido. El tema del tren está siempre no tienen a nivel argumental, excepto alguna pequeña escena como esta que acabo de explicar, no tiene ninguna trascendencia con lo que estamos viendo, pero tú como director podrías decidir rodar un sitio donde no hay tren, o si rodas un sitio donde hay tren, tirar plano cuando no pasa ningún tren. Y Shimizu no hace eso. De hecho, durante la película muchos trenes pasan de fondo, incluso a veces en planos generales donde vemos acción en un lado y vemos en la otra punta del plano el tren que está pasando, ¿no? O incluso a veces no vemos el tren, pero oímos el ruido del tren pasando. O sea, son cosas que Shimizu podía oír de ellas, podía intentar limpiarlas, y yo tengo la sensación de que justamente lo potencia, ¿no? Como un elemento que se repite una y otra vez, que el tren pues, es un elemento de
de posible marcha, ¿no? Es un medio de transporte, de cambio. El recordatorio del mundo real, ¿sabes? Que el mundo real sigue por ahí y Sí, que esta es la conexión con el mundo real y que sí. aunque ahí tengan sus normas y hagan lo que puedan con ellos, tarde o temprano tendrán que subirse al tren y irse para afuera. Y otra cosa que no había comentado y que tiene también mucha trascendencia en la historia es el último tercio de la película, Mm. que como ocurre en muchas películas de Shimizu, a veces las películas un poco se dividen en dos, ¿no? A veces las películas de Shimizu, y en este caso se dividen en dos a partir de que los conflictos que hemos estado hablando más o menos se van un poco resolviendo, o más o menos van tomando ya una resolución, y entonces se plantea una crisis que se había presentado anteriormente de forma un poco así pim pam, que es el del agua, porque tienen una fuente que se queda sin agua y es verano, hace calor, como bien dices tú en Facebook, Shimizu no ayuda en verano, Sí, sí. porque siempre hace calor y siempre hay verano en sus películas. Contagia. Sí. Y están sin agua y entonces tienen que ir al río a buscar agua con cubos, ¿no? Y usan a los niños. Dicen, bueno, vamos a bañarnos, ¿no? Y de paso traemos agua, ¿no? Y llega un momento en que dicen, no, esto no podemos tirar así y vamos a hacer una especie de un acueducto, un acueducto, no, Canal. un canal, exacto, un canal del río, bueno, a donde está la escuela, y prácticamente les toma un año y toman a los niños para hacer el canal, ¿no? Es un poco casi trabajo forzados. Sí, de hecho, para mí roza la explotación infantil ya. O sea, llega un Sí, momento sí. ya en el que, además trabajando bajo el calor, o sea, Calor extremo, frío extremo. sí, sí, siendo yo adulto lo vería como un poco durillo, pero ya con niños, sí, sí. Me recordó mucho, pasa que aquí se alarga muchísimo. Es un tercio final precioso, aunque a mí se me alarga un poquito, aunque tiene momentos muy chulos. Me recuerda mucho al final de El pan nuestro de cada día de Kim Vidor. Totalmente. Incluso habían planos de cuando jugaba, hay planos donde hace un montaje con el pico, ¿sabes? Sí. Que era me recordaba mucho a algún momento. Y la escena en que liberan el agua, la manera También. como todos por el camino lo van recibiendo. Sí. Sí, que van corriendo con el agua, van acompañando el agua corriendo y tal. También se parece mucho, sí. A mí me recuerda mucho, que te lo comentaba antes de empezar a grabar, a una película que no es muy conocida y que también recomiendo, que es una película soviética del año 30 a 31, que es El camino de la vida de Nikolai Ek, el apellido es E dos K seguidas, que es una película que yo llegué a ella porque es la primera película, creo recordar, soviética totalmente sonora con diálogos y que en su momento creo que tuvo bastante trascendencia en festivales de cine en Europa. No sé si en Venecia también se presentó y tuvo una acogida. Y es una película que es muy chula y que va también de... Yo no descartaría que si Mitsu la hubiera visto, porque también va sobre niños de la calle muy conflictivos, pasa que aquí son un poco mayores, que los llevan a un centro, un orfanato, lo que sea, y cómo los van educando y van consiguiendo que se porten bien. Y al final de la película también es lo mismo, es cómo todos se unen para una meta en común, que en ese caso es construir unas vías para que el tren pueda llegar al orfanato o al edificio ese. Y realmente es que me parece muy parecido. No sé, cuando la veas más adelante ya me comentarás, pero porque es primero como muy coral, cómo se intentan ganar a los jóvenes más que niños o adolescentes, y cómo al final todos se vuelcan en un gran reto final. Pasa que da un giro diferente, ya lo verás o lo veréis si la conseguís ver. Pero la idea es la misma, es como todos se enfocan a un gran reto, que además también es construir como una vía o un canal que conecta con otra parte, y cómo al final como ese reto conjunto consigue que todos los niños como que hagan piña, que sean un grupo, y funciona muy bien. Y yo no descartaría que si Michu lo hubiera visto y tomara la misma idea de, para cerrar la película, conseguir un reto global. Sí que es verdad que este tercio final es bastante largo. A mí personalmente no se me hizo pesado. A mí me gustó mucho, quizá porque llegó un punto en el que, no sé, disfrutaba tanto de los planos y lo que pasaba, que aunque quizás sí que se larga demasiado, la película dura casi 2 horas, que en términos Shimizu es bastante. A mí no me cansó y lo disfruté mucho realmente. Creo, además, los planos exteriores de Shimizu, que los radaros también. Y aunque es verdad que ver a los niños trabajando con picos y demás te hace pensar, ostras, Sí, pobrecillos. sí. Es que además es trabajo duro en condiciones extremas, ¿eh? Y sin pagar ni nada, o sea, sí, sí. Y en la película te lo muestran como algo educativo y yo pienso, Es que de hecho el sistema educativo que tiene en la escuela, que además te lo presentan desde el principio, implica por las mañanas estudiar y por las tardes trabajar en el campo. sí, sí. Lo cual, claro, no es lo mismo trabajar en el campo que estar trabajando con pico y pala para crear durante meses, ¿eh? Sí. O sea, pero
o sea, como concepto no me parecía mal, porque por un lado enseñaban la parte de educación, digamos, más tradicional, más típica, ¿no? De libros y tal, ¿no? Aritmética, leer y tal. Y luego otra de es cuando no aprender cómo es, el trabajo, cómo es trabajar, o sea, la otra opción, ¿no? Sí. Trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Es curioso, es curioso. Pasa que en el momento en que pasa a ser trabajar en la zanja empieza a ser un poco demasiado Sí, exagerado. sí, es muy Que está muy bestia. chulo, que tiene momentos muy bonitos, ¿eh? Y además está muy bien montado. O sea, normalmente Shimizu tiene algunas ideas de montaje muy curiosas, pero no destaca por hacer un montaje súper dinámico. ¿Sabes? Hmm. Excepto algunos momentos con niños corriendo, ¿no? Que ahí sí que hace algunas cosas. Y aquí, y el montaje que hace en la escena, tiene momentos que son muy dinámicos, que son muy rítmicos, ¿no? Juega con el ritmo en el montaje. Y está bien, está muy bien. Sí, ya digo, a mí se me hace un poco larga, pero sí que tiene momentos muy brillantes. Muy brillantes. Yo lo último que diría, que por mi parte al menos, que lo único que me sobra un poco, es quizás sí que es la última escena, que es como el epílogo, Ah, sí. que es cuando están todos ahí reunidos ante, creo que es la bandera o algo así, y hacen como el juramento, bueno, de que han aprendido la lección, y cada un niño dice como un discurso como muy solemne Sí. sobre, he aprendido, me portaba mal, mordía a la gente, pero he descubierto que está mal y ahora voy a ser una buena persona. Y eso es, además de que la escena no es súper larga, pero como es tan aburrida, se hace un poco Es farragosa. que, es que es muy estática. Sí. Es muy estática. Y, 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 y repetitiva. y además es lo que tú decías, es como de hacer demasiado obvio algo que si me hizo no hace normalmente, que es hacer obvio en palabras algo que ya hemos visto. No hace falta que los niños digan ahí, he descubierto el valor de... A mí me sonaba un poco como casi ese Japón del año 41, época muy militarista. Me sonaba como un poco, bueno, en plan de dejamos bien claro los valores de la película para que quede bien claro Puede que... ser. También es una forma de darle el final a la película claro. Y además un final, por ejemplo, la película se titula La Torre de la Introspección, pero durante toda la película la Torre de la Introspección es una torre que está ahí, Sí, que tiene cero importancia en la historia, ¿no? Y es justamente, vamos a acabar con la película justamente en la torre de la introspección, justamente en un momento en que están haciendo una introspección de sus sí, deseos de claro, ser es eso. mejores. Pero vamos, yo me he quedado con que alguien hiciera un discurso general en plan de estos niños han aprendido sus valores y tal, y Sí, ya está, sí. uno por uno. Ya hemos visto que mordís a la gente y ya no lo haces. Nos alegramos por ti, no hace falta que lo verbalices. No, igualmente coincido contigo, ¿eh? O sea, Sí, que sí. entienda el motivo o que me haga mi teoría de por qué Shimizu decide hacer eso, no quiere decir que coincida contigo que es repetitiva, es larga, es hacer obvio lo que ya está en la película, porque la gracia de la película es que te pone muchos temas. La película trata muchos temas, pero lo hace al mejor estilo Shimizu, o sea, que no es muy obvio, o sea, que te muestra los temas, pero no te pontifica, no te pone un discurso, ¿no? Cosa que sí ocurre a veces en Nobuko, aquí no. Y además es una película que es muy fresca. Hablábamos antes de que Nobuko era casi todo interiores y que solo había una escena de exteriores tal cual. En esta película los exteriores Sí, sí, dominan. sí, sí, es una maravilla. Y además tiene mucha importancia los exteriores. Cada vez que los niños intentan escapar, que intentan escapar un montón de veces, y digamos que el sitio, que es muy agreste, muy campestre, tiene una gran importancia, ¿no? Y no sé, curiosamente una película que es un poco, que es fresca, que es muy fresca, ese final Hmm. no le pega. O sea, yo entiendo lo que quiere hacer Shimizu, pero no le pega. Entonces vamos con la última, que curiosamente Guillermo decía que es su película favorita, sin duda, la mejor. Pues yo tengo que admitir que la que más disfruté fue esta, que vas a presentar tú, que es La Escuela de Shinomi. Pues vamos a la escuela de Shinomi, que cronológicamente está ya bastante alejada de todo lo que hemos visto en este vídeo anterior, que es del año 55. La más moderna que vimos, entre comillas, hasta incluyendo los vídeos, fue una del año 46-48, la de Los Niños de la Colmena. En este caso estamos ya a los 55. Y se trata, como ha dicho Raúl, de la escuela de Shimizu.
y trata sobre un caso real, que es de un profesor que tenía un niño que a causa de que cogió la polio de pequeño se quedó cojo y entonces el niño no consigue integrarse con el resto de compañeros del colegio porque no puede jugar con ellos, los niños se burlan de él, hay una escena que es muy cruel y que te sabe muy mal en que cuando el niño quiere jugar a béisbol con los demás los niños dicen que no y se van corriendo cojeando, imitándole como... Bueno, es peor, porque le piden el guante, Sí, y le dicen, sí, puedes jugar con te dejo el guante, pero que el niño juegue también, ¿no? Y dicen, vale, vale, y no, y pasan de él sí, la olímpicamente. explicación es que el padre le compró un guante de béisbol al niño para que se integrara con el resto para jugar con ellos. Y lo que sucede es que los niños usan el guante para jugar ellos, pero no le dejan jugar a él. Y el padre le dice, hombre, si usáis su guante, que él también juegue. Y entonces cuando ellos dicen, no, no, pues no jugamos con él. Y se van cojeando como imitándole. Luego también más adelante a un niño un poco gamberro le inculpa de una cosa que no ha hecho, o sea, lo usan como blanco de sus bromas. Y al final resulta que el otro hermano de este niño también coge el polio y también se queda cojo, no puede caminar. Y entonces el padre, que es profesor, decide formar una escuela para niños con problemas pues de movilidad o cierto tipo de discapacidades. Entonces todo esto es un caso real. Esto sucedió. Esto era un profesor que, como les ve en la película, realmente con todos sus ahorros y vendiendo todo lo que tenía, decidió crear una escuela para niños con problemas y que fue un éxito. Y escribió un libro al respecto que fue un bestseller y que Shimizu cogió como punto de partida, que además es un tema muy Shimizu. Y la película a partir de aquí tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera que es muy breve, las experiencias de este niño que no se integra. Y luego la segunda que es cuando forman esa escuela y vemos cómo funciona la escuela. Y aquí vemos que el protagonismo pasa a no ser tanto como del padre o de estos dos niños, sino que es más global. Y vamos viendo cómo funciona la escuela, la manera como se les enseña, cómo le dan mucha importancia al aspecto físico, ¿no? Les hacen muchos ejercicios de caminar. Una cosa que me gustó mucho es la importancia que dan al hecho de que los niños se caen y tienen que levantarse ellos solos, es decir, que quieren evitar un poco que no haya un exceso de... no me sale la palabra ahora... como Sí, de... bueno, de sobrecuidado, ¿no? Sí, no sé, hay una palabra, pero no se habla como de sentir pena por ellos, ¿sabes? Cada vez que un niño se cae, lo que hacen entonces es que le animan a que se levanten y ves que el niño no puede, pero no le ayudan. Es en plan de, venga, venga, tú puedes, levántate, pero quieren que se levanten ellos solos, ¿sabes? Que eso es muy interesante. Y luego más adelante hay una de esas subtramas que coge, como es típico de Shimizu, como hemos visto, que coge un poquito más de protagonismo, que es un hombre rico con una madrastra una vez más, que lo quiere dejar en el colegio y viene muy de lejos y le preguntan que por qué lo pone en este colegio y no en otro que esté más cerca de donde viven ellos. Y se da a entender como que se avergüenzan un poco de ese niño, porque no sabe caminar. Y la madrastra está claro que no quiere saber nada con él. Entonces lo dejan ahí y el niño el problema que tiene es que nunca sonríe, nunca canta, está muy triste, quiere volver con sus padres y está como abandonado allá. Y esta subtrama acaba cogiendo un poco más de importancia, está la idea de que escriben cartas cada uno a sus padres y él escribe al suyo y espera una respuesta pero nunca acaba de llegar, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto más o menos es a nivel global, a nivel de argumento, la película. Entonces, de estas tres, quizá a mí es la que me gusta un poquitín menos. Creo que es muy buena película, que también, o sea, es un tema personal. O sea, a nivel de calidad no está ni en absoluto por debajo de Nobuko, es un nivel parecido, para mí es una película notable. Tiene algunas cosas que me gustan menos comparado con otras. Por ejemplo, el elemento melodramático aquí se le da mucha importancia. En Shimizu siempre hay melodrama, pero él no incide mucho en el tema. En eso es muy Ozu, ¿no? En plan de, hay cosas dramáticas, pero no hace falta como incidir en ellas. Aquí sí que mete mucho dedo en la llaga, que está justificado hasta para concienciar, es un tema que pasa de verdad, o sea, los niños realmente son así de crueles con los niños que son diferentes, pero a veces como que lo remarca demasiado. Un elemento que creo que coincidimos los dos, que lo remarca mucho, es la musiquilla. Hay una banda sonora con un organillo que es terrible y que es como muy Pero es que tremendista. incluso a nivel musical es bastante horrenda. Es mala de por sí, porque suena a organillo barato, ¿no? Es como esas películas mudas, esas ediciones cutrísimas que comprábamos hace Sí. siglos, que tenías un Buster Keaton y había un órgano que parecía de esos cutres de partido de béisbol Y que hay gente que se cree que el cine mudo era así, la gente sí, lo veía con eso. y te estropeaba la experiencia. Y aquí esa banda sonora de por sí es mala y además creo que le da un extra dramático que no hace falta. Es bastante trágica de por sí la película, la realidad, como para darle esa música. Si la comparamos con Los niños de la colmena, que también era un tema muy bestia, eran huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, que han perdido su familia, un niño que llama a su madre porque se murió ahogada. Ahí, en cambio, hay muy poca banda sonora y la que hay es como la típica banda sonora como muy de fondo, así como intrascendente, que no da ni dramatismo, o sea, es como algo de fondo. Y funciona muy bien porque Shimizu se dio cuenta de que
esto como muy trágico como para tú insistir, ¿no? Y poner como una banda muy tremendista. Aquí en este caso sí que cae en ese error. Es una de las cosas que yo reprocharía, pero bueno, sí que hay cosas muy buenas a destacar. No sé. No sé, mira, con la música totalmente razón. Para mí, de hecho, para mí es lo peor de la película. Sí, sí, Es sí, el con punto diferencia. débil. O sea, o sea, yo pasa que es cierto que yo la música, cuando vi que no funcionaba, ya le quité importancia. Y con la parte melodramática, a mí me enganchó menos la de Nobuko. O sea, no me... O sea, la vi no me sale el nombre ahora, expositiva, Hmm. que era un momento melodramático, que era para que los personajes hablaran de su drama de forma directa, autoconsciente, ¿no? Y aquí el melodrama está puesto más de forma más emocional, que me pegaba más que en un Nobuko, ¿no? Eh, y yo sí que me enganché más con la película, con esta, y la disfruté bastante. Y me encantó. Tengo que admitir que me gustó mucho ya el arranque, me enamoró el arranque. Porque me gustó. O sea, algo que no has comentado es que no solamente deciden hacer la escuela especial porque el segundo niño, su segundo hijo, enferma y también queda tocado, sino porque el hijo mayor, el que está tocado, es un niño que es que lejos de estar amilanado, empequeñecido por las burlas, no sé qué, es un chico que tiene un carácter fuerte y que es como muy optimista, como muy seguro, y algo que dice a sus padres es, cuando sea mayor, haré una escuela para que los niños como Mm. yo puedan jugar con cualquiera y todos sean iguales. ¿No? Y eso, y la idea del padre de formar la escuela viene de ese comentario de su hijo. Y donde toda la película, el hijo es cierto que, ese hijo mayor, es cierto que toma un papel más secundario, pero que siempre está ahí durante toda la película. Sí, es como el que tira del carro con los otros niños. Exacto. Tienen un juego muy curioso que es como el tren, que cogen dos cuerdas y simplemente lo único que hacen es correr dando vueltas por el patio del colegio. Y de vez en cuando llega un niño y le dicen, ¿te subes al tren? Entonces levantan la cuerda, se ponen y van uno detrás de otro. Parece una tontería de juego, pero cuando son niños que tienen problemas para caminar es muy importante porque les implica valerse por sí solos y también crea algo importante en Shimizu, la dinámica de grupo, ¿no? Estamos Exacto. juntos en el tren, si uno Exacto. se cae, caemos todos, que es lo Exacto. que pasa. Es un instante precioso y que estoy seguro que está basado en la realidad, porque tiene a nivel educativo y para niños así, está muy bien pensado. Y él es el que anima, venga, súbete al tren, venga, súbete, venga, no quiero, que sí, súbete, súbete. Es como el que tira el carro, el que anima al Sí, resto sí. a... Incluso cuando había a un niño que está mal, es como, hey, que está mal, ¿no? O sea, tiene esa capacidad, ¿no? De ver, de percibir lo que ocurre a su alrededor y de decir, y de ser activo, ¿no? Frente a lo que está viendo, ¿no? Me parece un personaje muy chulo. Me parece quizás un poco excesivamente idealizado, Sí. porque es un niño demasiado... Pero existe, porque es personas activas, que son proactivas, en el mundo existen. Y básicamente es un niño que es proactivo, no es otra cosa. O sea, no es un niño idealizado en el sentido de que sea Superman, no, es lo que es, pero tiene confianza en sí mismo, no sé, está guay. Y también te falta falta comentar un personaje que es importante, que es el de una joven que tiene una hermana menor, que Mm. también tiene también le ocurre lo mismo, y cuando cuando se crea la escuela especial, no solamente se introduce a su hermana allí, que es una niña que sí que es mucho más reservada que los hijos que los hijos del profesor. O sea, es una niña mucho más reservada, que le da miedo moverse, le da miedo hacer, y a la que justamente la escuela, y en este caso, por ejemplo, el hijo mayor, le ayudan, ¿no? Mm. A que se introduzca, ¿no? Y tome un poquito más, ¿no? Pero la idea es que la hermana mayor también está metida en temas de enseñanza y decide entrar en la escuela como profesora, ¿no? De hecho es quien toma como el relevo, ¿no? En principio el padre de los niños es como el Exacto. medio protagonista y luego queda como un papel muy secundario y es esta chica la que es como la profesora principal de los niños. Sí, de hecho, el conflicto que va a haber luego con el niño que ha sido dejado ahí por el padre y la madrastra, que lo han dejado básicamente en plan,
es que no lo queremos, ¿sabes? Como si fuese como los cabrones que abandonan perros, Sí. ¿sabes? Es prácticamente lo mismo. Eh, es el conflicto básicamente con esta profesora. O sea, el punto de vista que tenemos de lo que sucede con este niño es en gran medida con respecto con su relación con esta profesora. Que se implica, pero esta implicación, digamos, también es uno de esos casos en el que para la propia profesora también implica un aprendizaje, ¿no? Que es la parte negativa de ser profesor, ¿no? Mm, El dolor, el preguntarte si estás haciendo bien tu trabajo, mm, si no, ¿no? Y se genera también este conflicto entre estos dos personajes que es muy bonito y que lo hablábamos antes de grabar. Tiene una de las escenas más bonitas de la película, que es para mí una de las grandes escenas de Ozu, o sea, digo Ozu, de sí, Micho. Shimizu, que es una escena extremadamente Shimizu, que es la de este niño que no se integra, que está siempre apartado, y en la escuela siempre cantan una canción que la cantan todos juntos, ¿no? Entonces la profesora siempre intenta que él la cante, y él nunca la canta, y están de paseo, están de excursión, porque la escuela esta, otra vez más, han construido la escuela fuera del pueblo, porque era más barato, pero al estilo Shimizu, eso hace que los niños jueguen básicamente casi en el Mm, campo, con lo cual eso es tremendamente Shimizu. Pero en esta excursión, el niño, todo el mundo lo anima a que cante, él le cuesta, la profesora está junto a él animándola a que cante, y poco a poco empieza a cantar y todos los niños se juntan con él a cantar, ¿no? Se van acercando a él mm. mientras van cantando, ¿no? Es una escena muy bonita, muy Shimizu, es que es muy Bueno, Shimizu. para mí es una de las escenas más bonitas de todo lo que he visto de Shimizu. Yo he visto bastantes, pero es de las más inolvidables de su carrera. Es preciosa. Sé que explicado puede parecer un poco cursi, ¿no? Dicho así por palabras entre él y yo. Pero es bueno de Shimizu. Cuando lo ves en la película, parece tan auténtico y te implicas tanto, porque además se toma su tiempo, porque no es. O sea, ves que la mujer insiste, insiste, y ves que el niño no hace caso. Y lo bueno que Shimizu entendió muy bien es que lo importante es que es el factor tiempo, ¿no? Tienes que notar cómo hay que insistir, que eso en la educación es muy importante con los niños. Muchas veces hay que insistir, hay que dar la tabarra y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a veces insistiendo consigues por fin que el niño, pues, en este caso, pues que se anime, ¿no? Y está muy bien porque ves eso, cómo haciendo el esfuerzo y el niño no canta y la profesora insiste, ¿no? En plan, ¿y cómo no por qué no lo haces? Venga, y venga, otra vez. Y canta toda la canción entera y sin resultado. Bueno, lo cantaré otra vez, venga. Y él poco a poco ves cómo va como soltándose, pero sigue estando como muy reservado, cantando muy poco a poco y va consiguiéndolo y al final pues sí que canta y los niños vienen con él y es como cuando se ha integrado, entre comillas. Exacto. Y es un momento muy bonito y eso, y es muy auténtico porque además eso es como muy realista. El niño no pierde nunca pierde la expresión así como tan seria, tan osca, pero bueno, al menos sí que ha dado ese primer paso Sí, ha dado un paso. de cara a integrarse y está muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Es que es lo que hablábamos. Shimizu es muy sensible, pero sabe no llegar a la sensiblería. Por eso esa música tan Hmm. melodramática no pega, porque justamente Shimizu es lo contrario, es un cineasta que juega con elementos que rozan el melodrama, o sea, ocurren cosas muy dramáticas que podrían ser perfectamente de un melodrama, pero logra narrarlas de una forma que no se siente melodramática, excepto un momento, ¿no? Como por ejemplo el de Nobuko con la enferma hablando con la profesora, o justamente en Shinomi el niño con el tema de la carta, ¿no? Hmm. Que sí que son ya, ahí sí que es puro melodrama, ¿no? Pero por lo general sabe capear esos momentos que van al drama, sabe capearlos de forma muy natural, ¿no? Y con sensibilidad, pero al mismo tiempo natural. Y, y nada, no sé. Tengo la sensación de que podemos hablar más cosas de esta película, pero no sé ahora mismo. No, yo creo que la esencia, ya lo hemos dicho, de escenas más importantes ya las hemos comentado, yo creo que sí, que Pues entonces yo creo que estamos por el vídeo de hoy. De hecho, en el futuro podríamos hacer algún vídeo más de Shimizu, porque creo que hay películas importantes de Shimizu que no están en estas con personajes infantiles, y creo que se podría hacer perfectamente un vídeo más con películas importantes de Shimizu, con 3 o 4 películas que destaquen, que no sean entre las que hemos seleccionado de Shimizu, y podría ser como y podría ser ya
con este tercer vídeo podría ser ya una perfecta introducción para cualquiera al mundo de Shimizu. Más que nada con las películas que nos han llegado, que no son más que la punta del iceberg. Sí, por desgracia, entre que del cine japonés anterior a la Segunda Guerra Mundial se ha perdido casi todo Sí. y hay mucha filmografía incompleta y que Shimizu sigue sin ser un hombre que haya llegado a tanta gente y que no haya tantas ganas de difundir sus películas. Pero bueno, hoy día gracias a Internet se pueden conseguir. Eso es lo que comentábamos. Creo que es uno de esos directores que ha tenido como un renacimiento realmente gracias a Internet. Sí. El boca oreja en Internet, o teclado, Sí, teclado pantalla, ha hecho un efecto que es uno de los más sorprendentes, porque no ha habido ninguna gran... no ha habido ninguna empresa que edite DVDs o Blu-rays o ¿sabes? sí que hay algunas de Shimizu, pero creo que son en Estados Unidos. Pero no en Criterion. España. Ah, O sea, en España, bueno, España, claro. o sea, no en España, quiero Y decir. quizá ni en Europa. No sé si se ha hecho en Inglaterra alguno. Pero... Y es cierto que es un cineasta que fuera de los circuitos digamos de gente que le gusta el cine oriental clásico, que es un circuito pequeño. Sí, sí, son pocos. No hay que engañarse. Apuntaros al carro. Somos pocos, pero buena gente. Y vemos buenas películas. y además, pues sí que es un nombre que poco a poco se va ganando cada vez más fama y más adeptos. Sí. A mí solo me consta como retrospectiva a nivel internacional fuerte una que se hizo en Hong Kong cuando fue su centenario, que no sé si fue a finales de los 90, principios de los 2000, hablo de memoria, y que fue ahí cuando muchos críticos e historiadores lo descubrieron. Pero claro, eso es gente muy metida en el mundillo, pero entre la gente de a pie, cinéfilos, que no nos movemos en este tipo de festivales y demás, el descubrimiento fue por internet, empezando por una película, ay, qué buena es, bajamos otra, a ver otra, Sí, sí. y luego al final vas tirando y descubres que es que no es típico director que tenga dos o tres grandes películas y luego, no, que es que tiene un estilo propio, un estilo propio muy interesante, que incluso en muchas películas menores tiene cosas interesantes, o sea, es, bueno, soy yo todo cinéfilo, ¿no? Un gran director que da mucho de sí y que por descubrir. Y que es de esos cineastas, como ocurre también con, no sé, con Naruse, bueno, evidentemente con los grandes como Kurosawa, Ozu o Mizoguchi, ¿no? Que vas viendo una película y otra y dices, joder, son todas buenísimas. Sí, sí. Incluso las más flojas son estupendas. Y te das cuenta de que no es una, es otra, y piensas, y si esto solamente son unas pocas, ¿qué será lo que habrá escondido? Me está pasando con Naruse que estoy viendo que tiene. Bueno, Naruse tiene un montón de películas y por suerte muchas de ellas están disponibles en internet, aparte de algunas en DVD. Y estoy viéndolas y todavía no encuentro ninguna mala. Mira que me esfuerzo, ¿eh? Películas que están mal, que no están tan bien puntuadas o que son un poco raras y ostras, flojas de 6 o así, sí, pero malas todavía no encontré ninguna, ¿eh? Y mira que lo intento. Pensar que Naruse hace 20 años era en castellano no había nada, hasta que se editaron las primeras películas en DVD, hasta que se editaron, creo que fueron Nubes Dispersas, Madre, Cuando a lo mejor la voz de la escalera, montaña, sí. también, sí, y Pero hasta entonces no había absolutamente nada de Naruse en castellano, subtitulado en castellano. O sea, es asombroso, porque hoy en día hay una gran cantidad, y yo, que posiblemente no he profundizado tanto en Naruse como tú, aún así sí que he visto unas cuantas películas, habré visto una decena, y coincido contigo, es que son todas una maravilla. es que pelis que sean por debajo del notable te diría que los puedo contar con una mano, ¿eh? Y ahora no me viene ninguna memoria, alguna habrá. Repasando encima Affinity lo que he puntuado, alguna encontraré, pero es bastante. Y un hombre que hacía una película o dos al año, algunas veces hasta tres. No, es que tiene un montón de películas, su filmografía es larguísima. Y con Shimizu no hay tantas películas disponibles, ni hemos podido ver tantas, pero bueno, hemos visto ya unas cuantas tú y yo. Y además, algunas de las que hay para ver tienen una calidad bastante correcto, sí, sí. mejorable. O sea, muchas parecen que sean VHS copiadas, donde ya el original era malo. No, parece no, es que es casi seguro que son así, es que se nota la calidad de imagen y aún así no puedes juzgar una película realmente con tan mala calidad de imagen y aún así intuyes que las pelis son buenas, sí, sí. Tú no es que lo intuyes, es que lo estás viendo. Sí, o sea, sí. Es que... Y a lo mejor calidad de imagen seguro que la disfrutarías más. Exacto, sí, sí. Captarías más cosas, pero sí, sí. Y por suerte con Naruse sí que hay, es un director también muy del estilo Shimizu en el sentido de que son estos directores que son una gran sensibilidad, con un cine muy cotidiano
pero a partir de ahí todos son diferencias, ¿no? O sea, Naruse es, para mí, es el gran director de películas sobre mujeres del cine japonés clásico. Sí, sí, con diferencia. Siempre se habla de Mizoguchi como gran director de mujeres, porque era el director que conocíamos y porque había muchas películas que hablaban de geishas, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Mizoguchi era muy bueno señalando el patriarcado, o sea, mostrando cómo la sociedad es muy patriarcal y cómo eso afecta negativamente a las mujeres. En ese sentido, Mizoguchi es la hostia. Pero todos sus personajes son sufridores que tienen que aceptar el sacrificio, el sufrimiento y no le queda más... Naruse capta mucho mejor la manera de ser de las mujeres Sí. y sobre todo contemporáneas, porque Naruse es un director contemporáneo, Mizoguchi también hacía películas contemporáneas, pero también hacía muchas que eran de época, pero Naruse capta mucho mejor la psicología, sensibilidad de las mujeres, Sí. cómo se sienten, o sea, es que lo hace muy bien, muy bien. Bueno, yo no soy mujer, pero realmente te sientes mucho identificado y con mujeres que las han visto sí que me han dado un poco de esa impresión de que realmente parecía como que se sentían más cercanas a esos personajes que no los de Mizoguchi. Es que crea personajes complejos, Sí, con claroscuros, ¿sabes? Crea personajes que son muy humanos. Y se nota el hecho de que suele trabajar que trabajaba mucho con mujeres guionistas o que adaptaba novelas escritas por mujeres. Y eso le da un toque muy especial. Pero bueno, yo creo que aquí ya nos estamos yendo sí, del pobre tema. Shimizu, que le hacemos un vídeo Sí, y le estamos quitando sitio. Vale. que sí que es cierto que podríamos hacer más de un vídeo dedicado a Naruse, que también lo merece. Pero acabamos aquí con Hiroshi Shimizu, gran cineasta, pequeño, o sea, director de películas pequeñas, pero no os engañéis, son grandes películas, o sea, un cine sencillo, pero de apariencia sencilla, pero que esconde sobre todo personajes que transmiten verdad, que eso en el cine es más difícil, mucho más difícil que hacer argumentos súper rocambolescos con giros de guión. La gente suele pensar, no, este guión, como tiene giros, es más complejo. No, no, no. Lo más difícil en el cine es transmitir algo que tú sientes que está ocurriendo ahí de real. Que no sientes que haya un guión, ¿sabes? Que no sientas que haya un guión. Y eso, Shimizu es uno de los grandes genios de transmitir verdad delante de la cámara. Sí, sí. Nada, ya para acabar, así como titular, así una cosa que me gusta mucho decir mucho, es que se habla muchas veces del neorrealismo italiano, ¿no? De cómo trajo la cámara a las calles, cómo capta la realidad, a todos los profesionales. Y esto cada vez, una de las cosas buenas de Internet es que llegamos a la historia del cine más allá de lo que los historiadores antiguos, que obviamente no tienen tanto acceso a tantas películas, no sabían, ¿no? Y hemos visto que el neorrealismo ya había antes, en los años 30, en muchos países del mundo, Sí, de muchas sí. maneras. Pues Shimizu es uno de esos que dices, quizá alguien que vea a Los niños de la colmena pensará, anda, influenciado por el neorrealismo italiano. No, no, es que esto es lo que estaba haciendo él desde hace 15 años. Sí, sí, es más de una década antes. Por eso Sí, digo, sí. y toda esa esencia de ese cine más realista, más cotidiano, está en Shimizu 15 años antes y de una manera maravillosa. Entonces, es un cine a descubrir y que yo creo que sorprenderá, que puede sorprender. Sí, sí, es un cineasta. Además, ya lo dijimos en el anterior vídeo, sus películas son muy agradables de ver. O sea, no es un cine que se haga duro, que sea difícil de ver. Cuando hablamos de que, uy, esta parte final se me hizo un poco larga, estamos en plan rollo ya finolis. O sea, cuando digo eso, estoy en plan finolis. Porque realmente es un cine muy agradable de ver. Son películas que te ves 3 películas en una semana para hacer este vídeo y a mí no me cuestan, ¿sabes? No, incluso te dan ganas de ver alguna más. Me está pasando a mí con estos vídeos, ¿no? En plan Sí. me están dando ganas de ver alguna de las que no había visto que tengo para ir pendientes. Pues son películas que te dan buen rollo, aunque algunas sea triste y tal, pero te da ganas de ver. Son películas que tienen aunque no ocurran grandes cosas, pero siempre ocurren pequeñas cositas y son muy llevaderas y muy disfrutables. O sea que no requiere ir con pipa y con boina y sentirte súper alternativo y vas a ver y piensas, voy a ver crecer la hierba. No, no. Es un cine que es bastante llevadero, fácil y disfrutable, muy disfrutable. Y no tengo nada en contra con la gente que vaya al cine con pipa y boina, ¿eh? Menos mal, porque yo no sé ir al cine de otra forma que no sea con mi pipa y mi boina. Si no, eso no voy al cine. Pues nada, jóvenes y jóvenes kinokis,
y los jóvenes y jóvenes. Nos vemos en otro vídeo. Espero que Guillermo no tarde tanto en volver con nosotros la próxima vez. Y nada, os dejamos con el señor Hiroshi Shimizu y hasta pronto. Adeu, Kinokis.